Buenos días, buenas noches. Todos ustedes, también los que nos siguen en las redes sociales, muy buenas noches. Que el Señor les bendiga. El día de hoy vamos a continuar con la serie del Génesis y vamos a tomar un tema que lo he titulado Ayuda idónea. Ayuda idónea. Quiero comenzar haciendo un anuncio. ¿Cuál es este anuncio? Este es un tema en el que voy a lo largo de toda la enseñanza, me voy a enfocar a la mujer. Esto no quiere decir que lo tomen como que, bueno, ¿y el varón qué? No, es un tema que vamos a abordar específicamente con la mujer y con ciertas, se puede decir, propósitos por los cuales Dios las creó y las formó y que de alguna forma, pues, vamos a abordar con ustedes, puesto que ese tema va dirigido en ese contexto. Ya habrá tiempo para tratar del varón, como lo vimos la semana pasada, que hablábamos acerca de Adán. Adán fungió como sacerdote, fungió como profeta y fungió como rey dentro del huerto. Él tenía estos tres oficios también dentro del huerto, que de alguna manera era profeta porque él debía de comunicar la palabra de Dios a Eva y también pues a su descendencia. Era sacerdote porque así como el sacerdote en el templo debía de guardar todo lo que correspondía, igual Adán debía de guardar el huerto. Y era rey porque Dios lo puso como gobernador o mayordomo de la tierra, ¿no? Entonces, de alguna forma lo puso en una autoridad. Entonces, en ese sentido, Adán tenía esos tres, pudiéramos decir, oficios: profeta, rey y sacerdote. Entonces, como nosotros como varones, de alguna forma también debemos de cuidar, habíamos hablado, el huerto que de alguna forma Dios ha puesto a nuestra responsabilidad y que en ese sentido, pues, cae una responsabilidad mayor sobre nosotros. Pero hoy vamos a estudiar acerca de la ayuda idónea. Y bueno, nos encontramos estudiando el capítulo 2 del libro del Génesis, la última parte. Nosotros dividimos para su estudio este capítulo en 4 secciones. La primera, donde estudiamos acerca de la creación del hombre. La segunda, vimos la creación del huerto. Y la tercera, que vimos cómo Dios puso a trabajar al hombre dentro del huerto. Y esta última sección que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a ver cómo Dios le proporciona una ayuda idónea a Adán. Y bueno, pues vemos que Dios, conocemos nosotros la historia del Génesis, cómo sucedieron los hechos, y vemos cómo Dios no solo le provee ayuda a Adán, porque el texto que vamos a leer, que es Génesis 2:18, dice que Dios le dio ayuda idónea. O sea, no solamente le da ayuda, sino hace un énfasis y es ayuda idónea a Adán. Ahora, Dios entonces no solo le provee ayuda, sino es una ayuda que, como dice la palabra, es adecuada. Porque la palabra idónea significa eso, una ayuda adecuada, apropiada, para que Adán pudiera en un momento cumplir los propósitos por los cuales Dios los creó, tanto a él como a ella. Entonces vean cómo la ayuda que Dios le proporciona a Adán era la que él requería. Y como vamos a darnos cuenta a lo largo de esta enseñanza, cada uno de nosotros, Dios nos ha dado una ayuda idónea como varones. Y eso implica que esa ayuda es la adecuada para nosotros. No importa en un momento dado la característica, hablando de la personalidad de la mujer, Dios la dotó con ciertas capacidades para hacer una ayuda adecuada para el varón. Dios las diseñó de esa manera. De hecho, algo que nosotros vemos es de que de alguna forma la mujer busca siempre ayudar al varón. Tiene esa iniciativa, ¿no?, de ser un apoyo al varón. Y de alguna manera también el varón tiene esa funcionalidad de ser la cabeza. Miren, cuando nosotros pensamos en el varón acerca de ser un líder, de ser en un momento dado la cabeza del hogar, siempre cuando hablamos del hombre, y las mujeres no nos van a dejar mentir, es como aquel hombre que está jugando béisbol, que se encuentra en la última entrada, en la 9ª entrada, y es el último hombre en llegar al bat, y van perdiendo 4-3 su equipo. Es 2 strikes, 3 bolas perdidas, si no mal recuerdo. La cuarta ya es punch, ¿no? Strike. Entonces él tiene la última oportunidad. La avientan la bola y él batea con todas sus fuerzas y hace un jonrón y gana su equipo.
Siempre pensamos nosotros como hombres ser esa persona. La persona que es la última al bat y hace un jonrón y pasa a la historia. O sea que por causa de él su equipo gana y es considerado un héroe en ese juego. Y de alguna forma nosotros como varones fuimos diseñados así. De alguna manera ser el héroe de la familia. A veces que hay unos que exageran, ¿no? Hay unos que exageran que de repente necesitamos como aterrizarlos porque espérate, sí, necesitamos considerar eso porque innato lo traemos dentro. Fuimos formados así para ser cabeza, para ser autoridad, ¿no? En ese sentido. Pero la mujer fue creada para hacer ayuda. Y inconscientemente la mujer desea ser guiada por el hombre. Desea ser atendida por el hombre, pero desea también ser apoyo al hombre. Entonces, de alguna manera, tanto hombre como mujer, en el diseño que Dios los ha preparado, tenemos ese chip ya incrustado dentro de nosotros que innatamente tenemos o tendemos a esa dirección, tanto varones como hombres. Y en este caso, Dios le da una ayuda adecuada a Adán, que es Eva. Ahora, es importante nosotros considerar que todo esto se lleva a cabo en el contexto del matrimonio, algo que vamos a abordar la próxima semana, pero el día de hoy voy a asumir que nosotros entendemos que obviamente Dios ya instituyó un matrimonio entre el hombre y la mujer y es en ese contexto en el que vamos a abordar. Dice Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Ese es el texto maravilloso que vamos a estudiar el día de hoy. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Hermanos, esto le da un propósito a la mujer. ¿En qué sentido? Muchas veces como esposas o como mujeres, pues llegan a pensar que a lo mejor no tienen un propósito específico, ¿no? Puesto el matrimonio muchas veces vive un desorden, ¿no? Desorden tanto en prioridades, desorden tanto, se puede decir en propósito, desorden en el sentido de qué le corresponde a cada quien. Y una de las cosas que vemos es que Dios al decirle a la mujer que es ayuda idónea, en ese momento le da un propósito como esposa, le da un sentido de ser. El matrimonio, más que buscar ser satisfechos, es buscar el bien de la otra persona. Y eso es lo que vemos dentro del plan de Dios. Dios, al hacer al hombre y a la mujer de una manera distinta, llevan el propósito de buscar satisfacer a la otra persona. Pero cuando nosotros perdemos de vista eso, entonces buscamos nuestra propia satisfacción. Y en ese momento el matrimonio empieza a formar alrededor del egocentrismo de cada uno. ¿Por qué? Porque buscamos casarnos para ser felices y ciertamente buscamos casarnos para ser felices, pero el secreto está que esa felicidad viene cuando nos damos a la otra persona. Es por eso que el matrimonio, más que buscar ser satisfechos, es buscar el bien de la otra persona. Si nosotros no entendemos esto, vamos a estar peleando por nuestros derechos y vamos a vivir infelices. Porque vamos a estar diciendo, no es que a él le toca esto, no es que a ella le toca esto, no, y va a haber una lucha por nuestros derechos sin pensar que nos casamos para hacer feliz a la otra persona, para darnos a la otra persona. Donde si perdemos de vista esto, entonces nuestra felicidad va a estar determinada por la otra persona. Ahora, quiero que vean lo siguiente. ¿Qué quiero decir? Que nuestra felicidad va a estar determinada por la otra persona. Si nosotros en un momento dado no entendemos cuál es el propósito y el rol para cada uno de nosotros en el aspecto dentro del matrimonio como esposo y esposa, vamos a pensar que como la otra persona no, de alguna manera no reconoce lo que yo estoy haciendo, pues viene al corazón de esa persona pues una tristeza, ¿no? Viene un desánimo. Viene como un estado así como de tristeza en el sentido de, bueno, yo hago mi mejor esfuerzo y la otra persona no lo ve. Miren, hermanos, cuando nosotros entendemos que dentro del matrimonio nosotros estamos, sí, para darnos a la otra persona, pero sobre eso está el hecho de hacer lo que Dios nos demanda a cada uno de nosotros, aun cuando la otra persona no reconozca todo tu esfuerzo, Dios sí lo está viendo. Y es ahí donde encontramos entonces la satisfacción personal,
Porque aun cuando no haya crédito al esfuerzo que hagas como mujer o haya crédito al esfuerzo que hagas como varón, Dios sí lo está haciendo o sí lo está viendo. Y en ese sentido nosotros encontramos la felicidad y en un momento dado, pues ese sentido de satisfacción, el hecho de que estamos agradando a nuestro Señor. Porque al final nosotros hacemos lo que la Biblia nos dice con el propósito de glorificar a Dios, ¿no es cierto? De exaltar a Dios, de que lo que nosotros hagamos sea algo que Dios esté aprobando. Entonces, detrás de todo esto de buscar a lo mejor que la otra persona reconozca todo el bien que estoy haciendo, es el hecho de saber que lo estamos haciendo con el propósito de glorificar el nombre de Dios. Y eso nos da a nosotros un propósito y un sentido dentro del matrimonio. No sé a cuántos han escuchado o cuántos vivieron la experiencia de decir, bueno, al final de cuentas, pues entonces no tiene sentido todo lo que hago, porque me desvivo por él y él no hace nada, no lo ve, no hay ni un reconocimiento, ¿no es cierto? O viceversa, me desvivo por ella y no ve todo el bien que busco por ella. Pero al final nosotros vemos que Dios en ese sentido sí está observando todo lo que nosotros estamos haciendo y nuestro fin, al final de cuentas, es agradar a Dios sobre lo que Él nos está pidiendo. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, entonces mi felicidad no está determinada en la otra persona. Porque imagínate si mi felicidad dependiera de esa persona, no, pues ya estuviéramos todos, porque todos en un momento dado de nuestra vida no le hemos hecho muy bien, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, si mi felicidad depende de la otra persona, estaríamos perdidos. Pero cuando entendemos que a pesar de que no hay un reconocimiento, pero mi felicidad llega cuando estoy viviendo de una manera plena en el propósito de Dios, entonces tiene sentido lo que estoy haciendo. ¿No les ha pasado incluso escuchar, oye, pero tú eres buen hombre, tú sostienes, tú le das apoyo a tu esposa, tú haces esto, tú haces el otro, y aquella no te corresponde y ya está en el trabajo que te está dando entrada, pues órale, ¿no? Pues al fin la otra no está respondiendo. Imagínate, una persona que no tiene a Cristo en su vida, que no tiene sentido de lo que es el matrimonio, pues va a decir, sí, cierto, o sea, qué tonto soy. Yo aquí siendo fiel a Él y aquel que no me reconoce, yo aquí siendo fiel, atendiendo a la familia, atendiendo a los hijos y aquel que no mira, pues entonces me tiene ahí dejada, ¿no? No considera lo que estoy haciendo. Pero cuando nosotros entendemos cuál es el propósito y el llamado para cada uno de nosotros dentro del matrimonio, entonces cobra sentido. ¿Por qué? Porque mi felicidad no está determinada por la otra persona. Ahora, como ahorita les decía, ciertamente, pues nos casamos para ser felices con la persona, porque yo creo que nadie se casa para ser infeliz, aunque algunos empiezan ya con el pie izquierdo. ¿Por qué? Porque ya comienzan diciendo, bueno, por bienes separados por si sale mala cosa. O sea, ya entran con la idea de que puede que no funcione. O sea, con falta de fe, pudiéramos decir. Pero hermano, nosotros necesitamos ver que nuestra felicidad viene cuando nos damos a la otra persona y la otra persona se da a nosotros. Fíjense qué curioso, porque nosotros buscamos en un momento dado o vemos que mi felicidad va a estar si la otra persona me da lo que me da atención, si la otra persona me da lo que yo quiero, si la otra persona provee mis gustos y pensamos que eso va a ser nuestra felicidad. ¿No? Y no nos damos cuenta que en un momento dado que esas cosas, aun cuando no estén, no debe de influir en nosotros respecto a lo que hay aquí en nuestro corazón. Porque eso nos hace muchas veces inestables. Nuestra estabilidad no se encuentra en las circunstancias ni en ninguna persona. Nuestra estabilidad se encuentra en Dios, en Jesucristo. Por eso el centro del matrimonio debe de estar el Señor. Y si Él como ella, nos enfocamos en cada uno en el propósito y en lo que Dios nos demanda, entonces cada quien va a hacer su papel y al final vamos a encontrar una plenitud, porque él está haciendo lo que Dios le demanda y ella está haciendo lo que Dios le demanda y en ese propósito está habiendo complementariedad, que es precisamente lo que es ayuda idónea. Ayuda idónea no significa inferioridad, ayuda idónea es una complementariedad, ¿no? El uno para con el otro. Entonces, cuando nosotros nos damos, en vez de esperar recibir,
el matrimonio deja de girar de una manera egocéntrica, ¿no? Y terminamos obviamente anteponiendo a nuestro cónyuge. Y es ahí el propósito. Nosotros debemos de ver primeramente por el bien de la otra persona. Y como ahorita les decía, ayuda idónea no significa inferioridad, sino complementariedad. Es un complemento de un todo. Ahora, este principio bíblico echa por tierra los pensamientos que muchas veces escuchamos en el mundo. ¿Cuáles son esos pensamientos modernos? Tú no necesitas a un hombre para salir adelante, ¿no? Tú sí se puede. Ahorita con ese empoderamiento exagerado y pecaminoso que se le da tanto al hombre como a la mujer, que dice, no, sí se puede, más en esta sociedad canadiense donde todo se puede y todo está al alcance. O sea, realmente esta idea de que no necesitas a un hombre o no necesitas a una mujer, pues realmente es antibíblico. Cuando hablamos dentro de un matrimonio, ¿por qué? Porque el matrimonio implica complementariedad y el matrimonio y su funcionamiento, les recuerdo que no fue originado por el hombre. Entonces, algo que me llama a mí la atención dentro de todo lo que estamos viendo es de que yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. El problema entonces aquí es ¿por qué hay tantos problemas dentro de matrimonios cristianos? Eso se me hace como que chocante. O sea, yo no lo puedo conciliar. O sea, ¿cómo puedo nosotros atender a la palabra y afirmar que estamos de acuerdo con lo que la Biblia dice y ver, por otro lado, que hay matrimonios dentro de las iglesias cristianas que no se conforman a esa verdad? Y es ahí donde vemos que hay un conflicto en el corazón del hombre para, en un momento dado, o incredulidad respecto a lo que Dios está diciendo. Si Dios nos dice que ese es el funcionamiento propio dentro del matrimonio, donde cada quien tiene sus responsabilidades y al hacerlo promete felicidad dentro del matrimonio, y si no lo hay, entonces el problema no está en Dios, el problema está en el corazón del hombre que no quiere someterse en obediencia a lo que Dios ha establecido. Y esa es la historia del cristianismo, en todos los sentidos, no solo en el área familiar, en el área personal también, donde nosotros buscamos pues fuera de la voluntad de Dios alcanzar la felicidad. Pero hermanos, Dios fue quien estableció cómo funciona todo. Y si no nos apegamos a ese funcionamiento, no esperemos que nos vaya bien. Eso es un hecho, no esperemos que nos vaya bien. Este texto que acabamos de decir, existe una necesidad de ambos sexos en el matrimonio. ¿Por qué? Porque no es bueno que el hombre esté solo. Habla de complementariedad, lo que implica una necesidad de ambos, tanto del hombre de recibir ayuda como en la mujer, en un momento de ser complemento del varón. Entonces, no es bueno que el hombre esté solo. Esto nos habla de que se requiere compañía. Y Dios dispuso que el hombre y la mujer fuesen precisamente una unidad espiritual funcional. Fíjense lo que dije, funcional, andando en integridad, sirviéndole al Señor, guardando sus mandamientos. Y bueno, pues recordemos que el hecho de que Eva fue hecha del varón, eso precisamente indica unidad, porque fue hecha de él, es parte de él, del hombre. Entonces, la frase, le haré ayuda idónea, esta es la idea que vamos precisamente a desarrollar en esta enseñanza. Ayuda idónea describe esencialmente uno que provee lo que le falta o lo que le falta en el hombre. Fíjense, ayuda idónea precisamente nos describe eso, algo que le falta al hombre, o sea, provee esa ayuda. Alguien que de alguna manera puede hacer lo que el hombre por sí solo no puede hacer. Porque si el hombre pudiera en sus capacidades hacer lo que Dios le puso a hacer, entonces no necesitaríamos ayuda. Entonces, el asunto es que para cumplir el propósito de Dios se necesita de dos. Ahora, hay el caso en el que muchas veces, pues Dios da cierto don de continencia, donde, bueno, pues puede una persona vivir en celibato toda su vida, pero son casos muy específicos. De ahí en fuera, vamos a ver hacia el final de la enseñanza, donde el que no tenga este don, pues es mejor casarse que estarse quemando. Entonces, esto nos habla de complementariedad. Hay una necesidad.
Y ayuda idónea es un término, hermanos, muy amplio, porque ahorita he estado hablando de ayuda idónea, pero bueno, ¿qué es ser ayuda idónea? Si nosotros hiciéramos una lista, nunca terminaríamos. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente el día de hoy, vamos a mencionar 3 cosas en particular de qué es ayuda idónea y vamos a delimitar básicamente este concepto amplio de una manera precisa para que sea más clara a la mente de la mujer y del hombre qué es ser ayuda idónea. En primer lugar, ser ayuda idónea se refiere a ayuda en la esfera espiritual. En la esfera espiritual. Miren, precisamente fue ahí donde Eva falló. Si recordamos lo que hemos estudiado, Eva falló. ¿Cuál era el propósito por el cual Dios dejó al hombre? Pues de alguna forma conservar su comunión con Dios. Ahora, la mujer también debería de haber conservado su comunión con Dios. Pero fue precisamente en la falta de esa ayuda espiritual en la cual involucra a Adán en su pecado y ambos pecan delante de Dios. Entonces, lo primero que nosotros debemos de considerar que hace una ayuda idónea es ser apoyo en la vida espiritual. Y en las escrituras nosotros podemos ver ejemplos de mujeres que en vez de ser ayuda se convierten en tropiezo para su varón. Eso lo vemos en la Biblia, incluso en lo secular, en la vida práctica dentro de la iglesia. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia que está en Job capítulo 2 del 9 al 10. Un ejemplo de una mujer que en vez de ser una ayuda, en un momento dado, pudo ser piedra de tropiezo si Job hubiera cedido al comentario de ella. Eva, de alguna manera, involucra a Adán en su pecado. Adán, como sacerdote, como profeta, debió de haber corregido la conducta de Eva y no lo hizo, cedió, sucumbió ante, pues obviamente el pecado de Eva. Y ahora, aquí vemos otro ejemplo de una mujer que de alguna manera no fue una ayuda espiritual. Vean lo que dice el verso 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Qué ayuda? ¿No es cierto? O sea, para esas ayudas mejor ninguna. Pero imagínate, la mujer que vio a Job. Miren, Job no era cualquier hombre en el sentido de, era un hombre distinguido y se distinguía porque Dios mismo hizo una distinción en él. Lo presumió en cierta manera con el diablo. ¿No has visto a mi siervo Job, que no hay ninguno sobre la faz de la tierra, varón perfecto entre los hombres? Imagina, entre los hombres varón perfecto. ¿Qué descripción que hace? No el hombre mismo del hombre, es Dios haciendo una descripción del mismo hombre. En este caso Job. ¿Te imaginas qué comentario? O sea, a veces nosotros sobre todo los hijos, no sé si les han visto, luego los podemos percibir. Haces un comentario bueno de él y parecen pavos reales, hasta paran el pecho. ¿No? Ahora imagínate que Dios diga, ¿no has visto a mi siervo? Qué increíble. Bueno, que Job no lo escuchó, si no hubiera caído en ese también levantar el pecho probablemente, ¿no? No lo sabemos qué hubiera ocurrido. Pero lo que sí vemos aquí es que esta mujer vio por años la manera de conducirse de Job. Eso quiere decir que Job dio testimonio de Dios. Y dio testimonio a ella. Y ella, como Eva, en un momento dado debió de haber tenido una comunión con Dios igual que su marido. La situación que vemos es de que la comunión personal de nosotros es precisamente personal con Dios. O sea, no es grupal. O sea, si tu esposo se está consagrando, dedicando, o viceversa, si tú como mujer te estás consagrando y dedicando, no quiere decir que también tu esposo o tu esposa llevan esa misma entrega, ¿no? Cada comunión con Dios es individual y cada uno debemos de mantener nuestra relación con Dios intacta, alineada con Él. En este caso, la mujer no le aprendió mucho a Job. Job era un varón y un varón aprobado por Dios. Y aquí vemos que la mujer le da un consejo bíblico, ¿no? Le da un consejo como mujer piadosa.
¿Todavía retienes tu integridad? ¿Y qué le dice? Maldice a Dios y muérete. ¿Por qué le dice maldice a Dios y muérete? Bueno, porque se tenía la idea de ese entonces de que cuando una persona maldecía a alguien, maldecía a Dios, pues esa persona caía muerta instantáneamente. Entonces, obviamente, al ver la enfermedad de Job y ver que estaba sufriendo tanto, pues ¿qué dijeron? Pues mejor muérete. Y para que sea más rápido, pues maldice a Dios para que de alguna manera Él responda hacia ti por esa maldición con muerte. Pero vemos que Job, la respuesta de él en el verso 10 es, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Hermanos, qué ayuda, ¿no? De esta mujer que de alguna manera no hubo nada de ayuda. Pero la respuesta de Job fue una respuesta que de alguna manera nos deja ver cómo él sí instruyó a su esposa. Cómo él sí, en vez de, en comparación con Adán, que él participa del pecado de Eva, Job reprende a su mujer. Job exhorta a su mujer. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo? Piensa nada más la integridad de este hombre. Este hombre seguía a Dios no por lo que le daba, seguía a Dios por quién era Dios para él, lo que significaba para él, aún en las buenas y en las malas. Y es ahí, en esos momentos de prueba, donde se requiere ayuda idónea, donde se requiere un apoyo, cuando como varones no la estamos pasando muy bien. Miren, hermanas, la mujer de Job habló como una mujer fatua. Y esta palabra o esta frase conlleva la idea de alguien que habla con falto de razón o falto de entendimiento. O sea, no tenía entendimiento acerca de la situación, no podía percibir. ¿Por qué no podía percibir? Porque no tenía una vida piadosa en su vida. Antes, esta idea la voy a desarrollar al final, pero para ir comenzando la quiero plantear. No vas a ser mujer ayuda en el sentido de ayuda idónea si no desarrollas una vida piadosa. Porque para desarrollar esa ayuda idónea se tiene que hacer a través de un carácter afinado al de Dios, porque hay que morir a ti misma. Para aguantar al marido que muchas veces es insoportable, se necesita carácter cristiano. Se necesita el carácter de Dios formado en ti. ¿Por qué? Porque muchas de las complicaciones de poder ser una ayuda idónea es que el mismo marido no quiere que lo ayudes. Y eso es una realidad en muchos matrimonios. No, usted cállese y quédese allá. No, usted no opine en los negocios. No, usted no esto. No, usted aquello. O sea, no damos lugar a la mujer y se requiere carácter piadoso para poder aguantar y no levantarse en contra de la autoridad que Dios ha puesto. Miren, no importa, aquí hay un principio que debemos aprender todos, pero en este caso las mujeres en este sentido, ¿no? Pero aplica para todos. No importa en este sentido si la autoridad que está sobre nosotros está fallando, nosotros debemos de alinearnos. Les voy a poner un ejemplo. Ahorita hay un caso en México que no sé si han escuchado, la famosa Carlota, ¿no? Una señora de la tercera edad que tenía una vivienda y se le metieron, la invadieron y ellos fueron y dijeron, oigan, pues por favor sálganse, o sea, no, esa es propiedad privada, es mi propiedad. Y fue la señora con sus hijos a sacar a la familia. Y la familia dice, no, dice, nosotros tenemos un contrato de arrendamiento, dice, no sabemos si tú realmente seas la propietaria o no. Dice, nosotros somos los propietarios. Se ha venido la policía semana tras semana y ustedes no se quieren salir. Bueno, yo no sé qué sucedió en todo ese alegato, que yo creo que la señora de más de 70 años ya salió bien prendida, salió con la pistola y mató al papá y al hijo. 56 años, algo así, y 17 años. Y escuchen esto, se hace el juicio y todo, y hay fuera del juicio una multitud con letreros donde dice, todos somos Carlota, estamos cansados de que nos invadan, déjenla libre, dice, me meten a la cárcel por defender mi propiedad. Y yo me quedo pensando y digo, ¿cómo está de mala gente? Porque ahora entonces, yo puedo matar a alguien. ¿Por qué? Porque están violando mis derechos.
O sea, que yo pueda hacer justicia por mi propia mano, pasando por encima de la ley, y entonces ya no hay Estado de Derecho. O sea, ¿quién está más mal? Hermanos, vivimos en una sociedad tan mal que ahora a la asesina, aun cuando está defendiendo su propiedad, está haciendo algo o hizo algo de una manera incorrecta por defender su propiedad. O sea, que esto es igual como allá en Estados Unidos. Como tengo hambre, tengo derecho a robar, pero como no es más de cierta cantidad, no me pueden hacer nada. O sea que estamos dando licencia para que la maldad se multiplique así porque sí. Fíjate nada más, yo me quedé pensando, esta gente que pide de alguna manera justicia equivocada. Esa mujer mató. Independientemente que estuviera defendiendo su propiedad, ella es una asesina. Lo hizo con alevosía y ventaja. Los otros no tenían nada. Ella sacó la pistola y a quemarropa los mató. Merece prisión. Pues ya tiene 76 años, sí, pero es una asesina. Fíjate nada más. Y todavía piden justicia para que la dejen libre y siga matando a quien se le pide la gana. O sea, imagínate nada más. O sea, por favor. Entonces, estamos tan mal que ahora buscamos y defendemos a los asesinos. Y en ese sentido voy, donde muchas veces nosotros, o en este caso las esposas, dicen, pero no es un hombre piadoso, pero no hace lo que tiene que hacer. ¿Y por qué me he de someter? Sométete. ¿Por qué? Porque así dice la Biblia. Al someterse al varón, te estás sometiendo a Dios. Si nosotros nos sometemos a nuestras autoridades eclesiásticas, es someternos a Dios. Hermanos, hay un principio que debemos aprender. Es mejor someternos, aunque estén mal ellos, a hacerlo de una manera inadecuada y salir mal con Dios. Yo quiero la bendición de Dios. Tú debes de buscar la bendición de Dios. Es mejor hacer lo correcto y salir con la bendición de Dios a hacer lo incorrecto y de una manera por sacar así el pecho, sacar de alguna manera la ira y el coraje, hacer las cosas incorrectamente. Y esta mujer lo hizo. Y hay muchas mujeres así. No, pues que él no cumple su papel. ¿Por qué me he de someter? Porque la Biblia lo dice. Por eso nada más. Porque el Dios que ha dado la instrucción de cómo gira todo lo que es la esfera matrimonial nos lo dice. ¿No es cierto? Fíjense, hablando de eso, yo me acuerdo de un caso que en esos años cuando el doctor Armando Alducín era misionero en Acapulco, él tenía un amigo misionero y su amigo le decía, y esa la historia la contó él, el pastor Armando, decía que su amigo casi cada semana lo invitaba a ir bueno, no lo invitaba, sino le decía que lo acompañara a ir a la zona roja de Acapulco. Y Armando decía, ¿y a qué vamos allá? Iban cada semana, se metían, obviamente la zona roja es donde estaban los tables, las prostitutas, todo esto, ¿no? Y se metían a un bar y le decía a Armando, espérame aquí, dice, ahorita vengo. Y veía que el misionero iba con una mujer hasta adelante y empezaba a hablar con ella y la mujer lo maltrataba y esto, ¿no? Y dice, bueno, ya vámonos. Y un día él le dice, bueno, ¿para qué venimos? Dice, ¿sabes qué? Esa mujer que está allá, esa es mi mamá. Y a pesar de que es lo que sea, yo la respeto, la amo y vengo aquí a darle si necesita ayuda, si necesita mi apoyo, si necesita cualquier situación, dice, porque a pesar de que es lo que sea, sigue siendo mi mamá. Y hermanos, nosotros, esa es la actitud que debemos de tener ante cualquier autoridad. No importa lo que sea ni lo que hagan, nosotros debemos de someternos, porque en ese sometimiento está la bendición de Dios y la obediencia. Entonces, esto es lo que estamos viendo. Esta mujer de Job, ¿qué le dice? No, pues maldice a Dios y muérete. Pero Job, un hombre centrado, íntegro, sabía cómo responder, ¿no? ¿Por qué? Porque su lealtad a Dios estaba no por lo que Dios le daba. Y mira que era un hombre riquísimo, pero a pesar de eso, él mantuvo su integridad. Y en vez de ser un soporte para Job, de adorar a Dios en las buenas y en las malas, manifestó todo lo contrario. Hermanos, una mujer piadosa es aquella que ora por su esposo. Miren, ciertamente hay historias yo no sé cuántos han escuchado el canal de Enlace. Yo creo que todos, ¿no? Es muy conocido en la esfera cristiana.
El canal de enlace surgió con el papá Jonás González, que ahorita el que está es el hijo, pero el papá, él contó su testimonio. Él era político allá en Costa Rica y el chiste es de que su esposa empezó a asistir a la iglesia cristiana y le hablaba a él del evangelio y él pues obviamente no tenía ni interés en el Señor. Y resulta que llegaban los evangélicos, él decía así, y tocaban su puerta. Y decía, bueno, ¿y ustedes qué quieren? No, venimos con su esposa, venimos a dar un estudio bíblico. Ah, bueno, pásenle, dice. Y van bien, hacen buen trabajo, le decía. Y yo, ¿por qué? Porque ya no se pone al tú por tú conmigo, dice. Ya me dejó de molestar. Dice, pásenle, bienvenidos las veces que ustedes quieran venir. Dice. Y el testimonio de esa mujer lo llevó a él a entregar su vida al Señor. Pero hay muchas mujeres que les predican a los maridos. Que quién sabe qué. Mira, no estoy en contra de que le prediques, pero Pedro dijo que con el buen testimonio ganes al marido. ¿No es cierto? El buen testimonio. El orar por tu marido. Sí, ciertamente puede ser un infiel o lo que sea, no es cristiano, no esperes que se comporte como creyente. Es un no regenerado. Entonces, nosotros necesitamos, en este caso las mujeres, orar por su esposo. Orar fervientemente. Es ahí donde también la mujer es la contraparte. O sea, que estorba cuando el esposo no se conduce sabiamente. O sea, si ven que en un momento el esposo no está conduciendo, tú debes ser la contraparte. O sea, es el equilibrio dentro del balance. Pero si tú lo dejas que en un momento dado o no lo alertas de su situación, también no funges como ayuda idónea. Vamos a ver un ejemplo de una mujer que fue ayuda idónea. Y lo encontramos en 1 de Samuel, capítulo 25, verso 23. Eva falló en su papel de ayuda idónea. ¿Por qué? Porque hizo partícipe a Adán de su pecado. La esposa de Job igual falló en su papel de ayuda idónea. Ni mencionar a Jezabel. Ahora tú dirías, bueno, pero estamos hablando en el contexto cristiano, ¿no? El matrimonio y el orden que Dios estableció no se limita solamente a matrimonios cristianos. Esto es un orden para el matrimonio en general. Entonces, tanto Jezabel como Acab debieron de haberse alineado a los ordenamientos bíblicos. Igual que la gente incrédula que está allá afuera, que no es cristiana, debe de alinearse a esto. La diferencia es que no lo hacen. En este sentido, Jezabel no consideró la autoridad de Acab. Pero vamos a ver una mujer que fue mujer idónea y que tanto fue su testimonio que cuando David supo que enviudó, le dijo, la mandó a llamar, dijo, no, esa mujer esa sí es un complemento para mí. Y al final, pues fue la mujer, la mamá de Salomón. Bueno, dice ahí el verso 23, 1 de Samuel 25, 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo a un hombre que es Nabal, un hombre malo, que de alguna manera David con su ejército cuidó su ganado, lo cuidó de todo robo a sus pastores, y que de alguna manera David se portó bien con él, no le tomó nada. Y en este momento de la historia, David tenía una necesidad. Entonces él dijo, vayan con Nadab, porque le hemos hecho bien y que nos apoye, ¿no? Que ahora buscamos que de alguna forma ser compensados por lo que hemos hecho a favor de él. Y Nadab los humilló a sus mensajeros, los trató mal. ¿Quién es este? Dice que huye de su señor, no le dice a David. Y David se prendió, dijo, no, ahorita vas a ver quién soy yo. Dice. Agarró a su ejército y iba sobre Nabal para matarlo. Ahora, una mujer que no es ayuda idónea, simplemente se hace a un lado y dice, ni modo, aquí viene la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque Nabal me voy a deshacer de él. ¿Te imaginas una mujer así? Que nada más está esperando que le venga el día a su marido. No, pues para hacer fiesta. Pero esta mujer, a pesar de que Nabal era un hombre malo y perverso, ella actuó como una ayuda idónea. Vean lo que dice el verso 24. Ve a David y se echó a sus pies y le dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Qué increíble, ¿no es cierto? Mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva.
No hago caso ahora, mi señor, perdón, no haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso de Nabal, porque es conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran el mal contra mi Señor. Y conocemos el resto de la historia, ¿no? David para en seco lo que había en su corazón y por este actuar de esta Abigail, perdonó a Nabal. Pero cualquier mujer que ya no aguante a su esposo como este Nabal, hubiera visto la oportunidad para deshacerse de él. Y ella, como ayuda idónea, aún en la torpeza de Nabal, él buscó el bien de su marido. Fíjate nada más, esa es una ayuda idónea. Buscó el bien de su marido e impidió que David lo matara. Entonces, vemos que de alguna forma una ayuda idónea es quien ora por su esposo. Es la contraparte que estorba cuando el esposo no se conduce sabiamente. Y eso precisamente habla de un apoyo para el varón. Hermanos, la mujer no solamente está para cuidar hijos, está para cuidar la casa. Sí, es parte de, es algo que nosotros también podemos hacer como varones, pero considero que eso es superficial. Eso llega en últimos estándares. Lo primero es que desarrolle una vida piadosa, porque para hacer un apoyo se requiere una vida piadosa. Desarrollar esa comunión con Dios para conducirse con prudencia, tanto en las buenas como en las malas, porque en las buenas pues no se requiere un carácter, bueno, también un carácter cristiano, ¿no? En Cristo, pero en las malas, cuando muchas veces son maltratadas por el varón, se requiere ese carácter en su vida. Pero si no desarrollas ese carácter, estarías muy lejos entonces de ser ayuda idónea. Ahora, recordemos cuál es el motivo por el cual Dios creó a Eva. Dice Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Hermanos, el matrimonio es un pacto de compañía. Y es en ese sentido en el que podemos decir que en segundo lugar, ser ayuda idónea es ser compañera. Es ser compañera. Miren, la idea del texto es un compañerismo con el cual se está unido íntimamente en pensamiento, objetivos, planes, esfuerzos, porque hay una meta, glorificar el nombre de Dios. Y cuando la vida piadosa se desarrolla en ambos, entonces podemos avanzar en esa dirección. Ustedes saben que el matrimonio es el lugar donde se textea, hablando de hacer no sé cómo se dice textear, es que he estado hablando mucho en francés, análisis, un resultado, el nivel espiritual de ambos. El matrimonio es donde se textea el nivel espiritual de tanto del varón como de la mujer. ¿Por qué? Se prueba, ¿sí? Es ahí donde se observa. ¿Por qué? Porque muchas veces, ya lo abrazaste, no, hermana, es ahí donde se textea. ¿Por qué? Porque es ahí donde se ve la armonía, precisamente donde se va desarrollando esta unidad, este compañerismo. La Biblia así considera el matrimonio un pacto de compañía. Vean lo que dice Malaquías 2:14. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera. Fíjense, ¿cómo le llama a la ayuda idónea compañera, mujer de tu pacto? Y miren, hay un texto en Eclesiastés, capítulo 4, verso 9, que no necesariamente habla del matrimonio, pero podemos ver un principio muy sabio que está ahí. Vean lo que dice Eclesiastés 4, del 9 al 10. Creo que aquí voy a usar la traducción lenguaje actual. Lenguaje actual. Fíjense lo que dice. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. No, es la Reina Valera. Entonces quiero que observen cómo
el Señor, bueno, aquí el Salomón está hablando un principio pues muy elemental. O sea, cuando cae una persona que está sola, no hay segundo que lo levante. Pero en el matrimonio se requiere precisamente esa ayuda para levantar al que está cayendo, tanto al varón como a la mujer. Entonces, un compañero se necesita en tiempos complicados. Miren, en el matrimonio muchas veces tomamos decisiones que benefician o perjudican el matrimonio. Y es en ese momento precisamente en los cuales cuando el esposo no la ha hecho muy bien, porque generalmente se tiende a que van a tomar una decisión y luego dice la mujer, bueno, pues tú toma la decisión, no, tú eres la cabeza. Y si toma la decisión, no sale muy bien. Es en esos momentos cuando el esposo no la ha hecho muy bien o no la está pasando bien por sus malas decisiones o simplemente por las pruebas de la vida que vienen, que se necesita esa compañera para animarlo, para levantarlo, no para que le diga, ¿todavía retienes tu integridad? Mira, ¿dónde está la fe en quien pusiste? Maldice a Dios y muérete. No, se necesita en esos momentos ese apoyo, esa orientación en el sentido de esa vida piadosa. Por eso decía, si no has desarrollado esa vida piadosa, olvídate. En vez de ser un apoyo, te vas a quejar. No vas a entender que al tratar con Él, también está tratando contigo. Porque muchas mujeres pierden de vista eso. Señor, trata con mi esposo. Sí, pero debes de entender algo. Que si Dios va a tratar con Él, también va a tratar contigo. Porque lo que le afecta a Él, te va a afectar a ti. Entonces no puede tratar con Él sin tratar contigo, porque nos enseña que no siempre está en la otra persona. Las circunstancias nos ayudan a ver qué es lo que yo también tengo que cambiar, tengo que corregir, ¿no? Y de eso voy a hablar mañana en el taller de matrimonios, en el conflicto matrimonial. Cómo muchas veces enfocamos el problema solamente externo y no nos damos cuenta que nosotros somos parte de ese problema y de la resolución también de ese conflicto. Entonces necesitamos básicamente, que la mujer en ese sentido no recriminarle. Sí, a lo mejor ya cuando ha pasado el tiempo, pues decirle, oye, pues evaluemos qué sucedió, en qué tomamos mala decisión, dónde estuvo nuestro corazón puesto, dónde estuvo nuestra mirada. Y ahí es donde vamos a ver cómo esa relación matrimonial entonces empieza a fusionar. Porque en las pruebas, o un matrimonio se quiebra o un matrimonio se une más. Y todo va a depender en dónde pongan la confianza. Porque todos vamos a pasar como matrimonios situaciones difíciles. Y nuestra mirada, depende de dónde esté, es el resultado que vamos a obtener después de la prueba. Dice Proverbios 31:11 que el corazón de su esposo está en ella confiado. El verso 12 dice que le da ella bien y no mal. O sea, para que un varón en un momento dado confíe en su esposa es porque de alguna forma esa mujer ha desarrollado esa vida piadosa, ¿no es cierto? Y dice el texto en el verso 12, ella le da bien y no mal. Vean nada más, es una vida consagrada, dedicada, entregada, que es la clave para ser una buena ayuda idónea. Hablar de todas las implicaciones, hermanos, como ahorita les decía, de lo que significa ser ayuda idónea, pues sería hacer una enorme lista. Sin embargo, el caso de esta enseñanza, pues no es ese, no hacer una gran lista ni nada de eso. Pero sí quiero tocar estos puntos que considero tres que son fundamentales de lo que es ser ayuda idónea. En primer lugar, ser ayuda en la vida espiritual del varón, ser un apoyo, ¿no? Como los casos que vimos de esta mujer Abigail y en el caso de ayudas erróneas de Eva, la mujer de Job y Jezabel, ¿no? Así tocado a nada más con puros tintes. Y el segundo aspecto es el hecho de ser ayuda idónea como compañera, ¿no? Compañera de la vida, ¿no? El ser apoyo, ¿no? El ser en un momento dado ese apoyo en no discriminar en un momento dado decisiones que no salieron bien, sino ser un compañero también en la vida. Hermanos, la vida pasa tan rápido
que si no nos damos cuenta, nos la bebemos de un solo trago y no la disfrutamos. Y uno de esos momentos en los que yo no sé si es la madurez o los años que van pasando en uno, pero empiezas a ver la vida de una manera distinta, donde ya uno deja de correr, empiezas a disfrutar el tiempo nada más. No el tiempo con los niños, el tiempo con la esposa, porque te imaginas la frustración de llegar a una edad donde acabas ya, estás en los últimos años de tu vida y ni siquiera supiste cuál fue el propósito por el cual viviste. ¿Te imaginas qué trágica vida llevar de esa manera? Hermanos, en último lugar, la mujer es ayuda en la vida sexual. Me da la sensación de que hablar de intimidad en la iglesia para muchos sigue siendo algo incómodo, porque incluso se sigue percibiendo como algo pecaminoso. Y de hecho, dentro de los talleres matrimoniales que es el próximo mes, mañana es uno y el próximo mes ya es el antepenúltimo, me toca hablar de las relaciones sexuales en el matrimonio. Y estoy considerando dar incluso una serie de eso. ¿Saben por qué? Porque la vida sexual va cambiando de acuerdo a las etapas de la vida. Y en esas etapas de la vida nosotros necesitamos ver qué dice la Biblia al respecto. Porque yo he visto a muchos varones que ya están en una transición en su vida sexual, tanto en la mujer como en el hombre, que la mujer muchas veces pues se retrae, no hay esa afinidad como antes. ¿Y qué llega a pensar el varón? Ya no me ama, ya no me quiere. No, lo que pasa es que ocurre algo biológicamente en el cuerpo de la mujer, en su vida, que es algo normal y nosotros necesitamos ser sabios en ese momento. Entonces es por eso que estoy pensando de una manera tratar ese asunto con una serie completa y hay mucho de qué tratar, hermano. Pero bueno, el día de hoy solamente va a ser a grandes rasgos. Y aquí es donde quiero retomar la idea de que es precisamente esa idea errada de que las relaciones sexuales muchas veces se considera como algo pecaminoso que nos lleva a pensar de esta actividad como algo impío. Y muchos problemas matrimoniales se debe a eso. Suele olvidarse que Dios creó el sexo y desde el principio estaba en sus planes. O sea, que eso implica que es algo que se puede disfrutar. Miren, el Génesis 1:31 encontramos que después de que Dios hace al hombre y a la mujer, dice el texto que después de que Dios vio lo que hizo, mencionó que era bueno en gran manera. Ahora, cuando nosotros estudiamos toda la narrativa del capítulo 1 y veíamos todo lo que Dios hizo en el día 1, en el día 2, en el día 3, vemos que al final del día dice el texto que todo lo que Dios hizo era bueno. Pero llama la atención que al llegar al sexto día, cuando hace al hombre y a la mujer, dice que era bueno en gran manera. Ahora, quiero hacerles a ustedes una pregunta. Y con esto quiero mostrarles algo que vemos en el texto. Miren, estamos en los 6 días de la creación, incluso en el séptimo día, ¿no? Y en este séptimo día no había entrado el pecado dentro de la creación. O sea, estamos en ese contexto. Quiero preguntarles algo. ¿Acaso habría algo a los ojos de Dios que era considerado como no bueno? Porque vimos en cada día de la creación que dijo Dios que era bueno lo que había hecho. Y en el sexto día dijo que era bueno en gran manera. Pero dentro de estos días, ¿habrá algo que no era bueno? Pensemos, ¿qué habrá? O sea, Satanás, déjenlo a un lado, todavía no entra en escena. El pecado tampoco. Pero dentro de esa escena, ¿qué hay de lo cual Dios dijo que no era bueno? Bueno, leamos Génesis otra vez, el texto que estamos leyendo 2:18. Porque dice, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Fíjense, de todo lo que hemos estudiado, solamente hay algo a lo cual Dios se refirió como algo no bueno, que es que el hombre esté solo. Ahora, el hombre, entonces vemos que no tiene mejor compañía que su esposa. ¿Por qué? Porque el mismo texto lo dice, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora quiero mostrarles algo, miren, cuando la Biblia dice que Dios hace a Adán de la costilla,
Ustedes al leer el relato, ¿no les llama la atención que Dios no le repuso la costilla a Adán? Porque dice que Dios hizo a Eva de la costilla de Adán, pero nunca vemos en el texto que le reponga la costilla. Ahora, eso nos llama la atención porque entonces ese vacío solo puede llenarlo la presencia de una mujer en la vida del varón. Es por eso que es su complemento. Es por eso que hay una unidad entre el hombre y el varón. ¿Por qué? Porque ese vacío de la costilla solamente lo puede llenar esa mujer. Eso implica que el hombre sigue incompleto sin su Eva. Para que el hombre esté completo, ¿qué dijo el hombre? No es bueno que el hombre esté solo. Y hablando en general de un compañerismo entre él y ella. Entonces, uno de los propósitos que tiene el matrimonio es ser una sola carne. Y el acto sexual en el matrimonio, después de la caída, hermanos, no llegó a ser una práctica impura cuando el pecado entró en el mundo. O sea, no quiere decir que antes de entrar el pecado, pues es la relación sexual algo santo, limpio. No, continúa haciéndolo dentro de la esfera matrimonial. ¿Cómo lo sabemos? Abran la Biblia ahí en 1 Corintios capítulo 7 del 3 al 5. 1 Corintios 7 del 3 al 5. Dice así: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y ahora observa el verso 5. No os neguéis el uno al otro. Fíjate, no os neguéis el uno al otro. Ahora dice el texto, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de su incontinencia. Entonces quiero que vean cómo las relaciones sexuales dentro del matrimonio es una necesidad incluso biológica. Es una necesidad incluso contra las tentaciones. Yo he visto casos, me ha tocado casos en los que la mujer dice, oye, es que mi marido no me deja ver su teléfono, lo veo muy retraído, muy alejado, como que oculta lo que está viendo, no quiere que uno lo vea. Y cuando ya se empieza a hacer como pues un examen, ¿no? Así de que ver qué es lo que pasa, ¿saben qué se descubre? Que pasan meses sin tener relaciones. O sea, eso, hermanos, no se concibe. ¿Por qué? Porque es algo incluso que el mismo cuerpo lo pide. Ahora, si el mismo cuerpo lo pide, ahora piensa en lo siguiente. ¿Cómo podemos? Estábamos hablando en el contexto del matrimonio, no voy a tomar mal. Ahora, el asunto es, entonces, imagínate nada más el hecho de que una persona que lleva una vida sexual activa lo frenes y de repente venga el enemigo, ¿no? Rondeando, ¿no? Luego estás viendo ahí Facebook y aparece cada burradas que dices, oye, aquí dije cada burrada. Perdón. No, cada cosa que aparecen cada cosa que dices, oye, y la situación, hermanos, es de que estamos expuestos todos a tanta publicidad sexual. Tú vas a los moles, tú vas a la misma gente que va hablando. O sea, a donde tú veas y voltees a ver, estamos rodeados, los mismos. Hay una hamburguesa y te están ofreciendo la hamburguesa. ¿Y qué tiene que ver una mujer desnuda al lado de la hamburguesa? O sea, en donde sea vemos que a lo mejor la publicidad de imagen no tiene nada que ver con lo que están publicando, pero todo es sexual. Estamos en un mundo sexualizado en todos los aspectos. Y si nosotros no cuidamos ese aspecto sexual dentro del matrimonio, vienen problemas. Vienen problemas. Entonces, en ese sentido, Pablo le está diciendo, no os neguéis el uno al otro, a no ser por tiempo de mutuo consentimiento, pero ¿para qué? Para dedicarse a la piedad. Y después dice, volveos a juntar.
¿Para qué? Para que no os tiente Satanás por causa de vuestra incontinencia. Ahora, hermana, yo sé que a veces te duele la cabeza, estás cansada o simplemente son cambios de la vida sexual que se presenta en las diferentes etapas de la vida, pero como ayuda idónea debes de cubrir a tu marido. Debes de cubrirlo, de guardarlo, ¿no? De en un momento dado ver que tú eres parte de la solución a la problemática que puede tener tu esposo. Yo escuché hace muchos años un caso en el que una persona estaba tachando a su marido de infiel y le decía, mano, es que mi esposo me engaña con alguien. ¿Y por qué? Pues es que hace mucho tiempo que no tenemos intimidad y X cosas. Y no, en realidad no es que fuera infiel. Ya cuando empezaron a abordar al esposo, simplemente evacuaba de otra manera, ¿no? Pero ¿por qué se hace todo eso? Precisamente porque se empieza de una manera a lo mejor inocente, ¿no? A lo mejor sin ver las consecuencias a un futuro, pero empieza un distanciamiento que con el tiempo que al inicio no se empieza a ver, pero ya con el tiempo empiezas a ver la brecha tan enorme. Y es ahí donde en cierto aspecto nosotros podemos ver que la mujer en ese sentido debe cubrir al esposo. Bueno, y en el texto que leímos también el esposo a la esposa. O sea, es algo mutuo. Ahora quiero cerrar con esto. Podemos nosotros hacer una lista de lo que significa hacer ayuda idónea, pero la realidad es que si no vives, mujer, una vida piadosa y trabajas en tu vida espiritual, aun cuando sepas todo lo que implica hacer ayuda idónea, si no tienes el carácter de Cristo en tu vida, estarás muy lejos de serlo. Porque para hacer ayuda idónea se necesita el carácter de Cristo formado en tu vida. Así como para ser cabeza de hogar se necesita el carácter de Cristo formado en tu vida. ¿Por qué? Porque en la relación matrimonial es Cristo el que de alguna manera es nuestra referencia. El ser como Cristo, ¿no? El responder como Cristo. Y yo sé que muchos a estas alturas de nuestra vida no la hemos hecho muy bien, ¿no? Hemos fallado como cabeza, hemos fallado como ayuda idónea. Pero déjame decirte algo, en medio de esas malas decisiones o en medio de las consecuencias que estés viviendo, Dios redime todo eso, rescata todo eso para bien. No dejes que eso te frustre, no dejes que eso te deprima, no dejes que eso te controle. De alguna manera tenemos al Señor para venir a Él a ser restaurados, para venir a pedir perdón por todo pecado que hemos cometido, por todas incluso acciones que no hemos hecho bien en nuestra vida. Y Dios te va a perdonar, Dios te va a restaurar. ¿Por qué? Porque precisamente es Cristo, por medio de Él, quien podemos hacer lo que Dios planeó desde el principio. O sea, al haber creado a Adán y a Eva, el huerto, cuidar, y que al final ellos fracasaron, vemos que el segundo Adán, que es Cristo, no fracasó. Y es en esa identidad que nosotros tenemos con Cristo, en el que podemos nosotros ahora hacer bien las cosas. Pero repito lo que dije al inicio de la enseñanza. Nosotros como cristianos afirmamos y decimos que lo que se ha expuesto es así. Pues entonces vivámoslo así. ¿No es cierto? Entonces actuemos de acuerdo a eso. Hubo un puritano hace mucho tiempo que él cuando terminaba de enseñar, cuando había iglesias en las que pues tenían, ¿no?, la costumbre de venir al frente y pasen al frente a orar por ustedes en ese aspecto, ¿no? En sentido cuando no se había hecho muy bien o cuando exponía algo práctico. Y él llegó un día a predicar y al final de la enseñanza había una enseñanza tan poderosa que había contristado la palabra por medio del Espíritu Santo los corazones que estaban ahí, y todos a lo mejor estaban extasiados esperando un llamado. Y él dice, hermanos, no hay llamados, es mejor ir y vivir lo que hemos escuchado. Y hermanos, realmente así es la palabra todos los domingos, todos los viernes, cada día que estamos expuestos a ellos. No es venir y decir, hoy sí lo voy a hacer bien. No, es ir y vivir lo que estamos escuchando cada día de nuestra vida. Y ahí es la complicación. ¿Por qué? Porque es una intencionalidad de nuestra parte. Morir a nosotros
para seguir a Jesús. ¿No? Este miércoles estábamos estudiando parte de lo que es discipulado. Y parte de ese discipulado es morir a nosotros mismos. Y para nosotros es, bueno, yo muero a todo lo que Cristo pide, me estorba para seguir a Cristo y te quiero seguir. No, morir a nosotros mismos y seguir a Jesús como discípulo implica someternos al señorío del Señor, siendo obedientes a su palabra. Tú no puedes seguir a Cristo como discípulo si no nos sometemos a lo que se ha expuesto el día de hoy. Y eso implica morir a ti mismo. Morir a tu ego, morir a tus argumentos, morir a lo que tú piensas que estás bien, pero no estás bien. Miren, si estuvieras bien, las cosas no estarían como estuvieran. Miren, hermanos, hay veces que nosotros decimos tantas cosas que digo, híjole, no se considera a veces lo que decimos. ¿Por qué? Porque decimos, no, estamos bien. Bueno, estás bien, pero tu matrimonio se ve que no estás bien por las evidencias, por los hechos. Entonces, la única manera de estar bien es someternos en obediencia a lo que Dios nos ha dicho. Desarrollar tu vida espiritual piadosa, ser apoyo al marido, ser apoyo en la vida espiritual, ¿no? Ser un buen testimonio, ¿no? Ser compañera de él en las buenas, en las malas, ¿no? Apoyarlo, cubrirlo ante las tentaciones de este mundo que se desmorona en su moral. Hermano, nosotros necesitamos ser la diferencia, el compromiso que mostremos día a día al Señor. Entonces, es en este sentido en el que vamos a dirigir nuestras vidas. Despidámonos en oración, hermanos.